Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Comienza el desalojo de un asentamiento ilegal en Cisjordania. Según Kerry, Israel, Egipto y Arabia Saudita presionaron a Estados Unidos para que bombardease Irán antes del acuerdo nuclear. 34 nuevos ultraortodoxos detenidos en Jerusalén por violencia en las manifestaciones contra el reclutamiento. La autoridad palestina pide a los funcionarios que dejaron de trabajar en 2007 que vuelvan a sus puestos, en contra de Hamás. Estos son los titulares del día. Volvemos después con la agenda cultural. Comenzamos hablando de fuerzas de seguridad israelíes que comenzaron a desalojar a activistas de una carpintería del asentamiento ilegal de Netiv Havot en Cisjordania. Cientos de jóvenes se manifestaron en el asentamiento ilegal de El Azar en Gus Etzion para tratar de impedir la demolición de la estructura. Fuerzas de la Guardia de Frontera desalojaron uno por uno a los activistas de la carpintería para que la infraestructura pueda ser demolida. Los manifestantes quemaron neumáticos para entorpecer la tarea de los oficiales. La Corte Suprema de Justicia determinó que la carpintería, erigida como un monumento en recuerdo a los soldados israelíes caídos, y 15 viviendas del asentamiento han sido construidas sobre terrenos privados palestinos. La demolición de las viviendas está programada para marzo de 2018, pero se ordenó que se lleve a cabo antes la destrucción de 2 estructuras que no son residenciales. El monumento ya fue demolido anteriormente y luego reconstruido. Bueno, en la imagen que acompaña hoy a la presentación del programa pueden ver una foto aérea de este pequeño asentamiento y cómo hay como una franja en el medio que lo cruza, que es justamente las tierras privadas palestinas, y en esa franja pues tienen que desaparecer las construcciones que hayan. Esto es lo que ha determinado la Corte Suprema de Justicia. Son casos que duran muchos años y que son muchas veces repetidos los juicios hasta que se confirman y se verifica que está todo según la ley, y en este momento pues llega el momento de la acción, que es el del derribo. Pues esto con las viviendas particulares, en realidad en la mayoría de los casos se trata de partes de viviendas particulares, es decir, que igual son ampliaciones de las casas que se hicieron en esta especie de pasillo que atraviesa a el asentamiento de punta a punta, y por el cual pues en el cual no se puede construir casas ni viviendas sin el permiso de los propietarios legales, que son particulares palestinos. Pero como siempre pasa, aunque lo que se vaya a derribar ni siquiera sea una casa, sino como en este caso una carpintería, en un asentamiento en el que no viven más que 200 o 300 personas, y en cualquier lugar del mundo esto no atraería la atención de nadie, pues esto están ahí todas las cámaras de televisiones del mundo viendo cómo es esto de que israelíes desalojan a israelíes, como judíos desalojan a judíos, una situación siempre dolorosa y que cada vez obtiene mayor respuesta, y hay como como una especie de pequeña rebelión cada vez mayor de los habitantes, de los colonos, hacia las fuerzas de seguridad que están haciendo allí la labor que le encomienda la ley, nada más. El exsecretario de Estado norteamericano John Kerry manifestó que Israel, Egipto y Arabia Saudita presionaron a Estados Unidos para que bombardease a Irán antes del acuerdo nuclear del 2015. Kerry expresó que se reunió numerosas veces para hablar sobre el acuerdo nuclear con el rey Abdalá de Arabia Saudita, el presidente egipcio Hosni Mubarak, que dejó el poder en enero de 2011, y con Netanyahu, que presionaban para una acción militar. El extitular de la diplomacia norteamericana aseguró que eso era una trampa, ya que los países árabes habrían criticado públicamente a Estados Unidos si hubiera bombardeado a Irán. El exsecretario de Estado aseveró que Irán estaba a una distancia de meses de alcanzar las armas nucleares,
Hoy en día, gracias a lo que hicimos, ellos están a una distancia de al menos un año, y nosotros sabremos inmediatamente cuándo comienza ese año y ellos están cumpliendo las medidas. Bueno, a ver, esto es consuelo de tontos, ¿no? O sea, es decir, que ahora Irán está a por lo menos una distancia de un año de desarrollar un arma atómica. Es que, bueno, y no entiendo muy bien, entre otras cosas, primero, cómo un ex secretario de Estado norteamericano, que se supone que es la máxima autoridad respecto a la política exterior de Estados Unidos, pues no ha pasado ni un año o un año desde que ha acabado su función y cuentan los detalles de las conversaciones de cosas que no llegaron a realizarse. Porque si tú dices, bueno, los entresijos de cómo se llegó al acuerdo con Irán y cuenta lo que le costó y tal, porque es un acuerdo al que se llegó. Pero si se está hablando de a lo que no se llegó y está contando los entresijos, pues me parece que eso es una falta de lealtad, no solamente con Estados Unidos, sino principalmente con las personas con las que él habló. Se supone que cuando un jefe, un secretario de Estado, un ministro de Relaciones Exteriores, por ponerlo en lenguaje español, habla con los máximos representantes, con los jefes de gobierno, no va a contar después de un año qué es lo que ha hablado con ellos, especialmente si eso no se ha plasmado en un acuerdo formal o lo que sea. Eso es lo primero que llama la atención. Y lo que no me llama la atención es que tanto Israel, como es lógico, como Egipto y como Arabia Saudita hayan presionado a Estados Unidos para que bombardease Irán. ¿Cuál es la sorpresa aquí? Si Irán está desarrollando un arma atómica y está burlándose de todas las inspecciones y todas las presiones y todas las sanciones que se han dictado contra ella, ¿por qué no se va a contemplar la opción militar? Estoy seguro que, aunque Kerry no lo cuente, pues el Pentágono tenía también un plan de acción militar contra Irán. Eso no lo va a contar porque quedaría mal decir de que ellos también lo estudiaron, porque es lógico que en situaciones como estas se vean todas las posibilidades. Que estos tres países estaban presionando, claro, porque es lógico porque ellos son los que están en la esfera del alcance de los misiles balísticos iraníes y son los objetivos declarados del régimen de los ayatolás para exterminarlos mediante incluso una bomba atómica. Es el caso de Israel, que lo ha declarado el régimen repetidas veces y abiertamente, y otras que no ha declarado abiertamente, pero que son los enemigos acérrimos del régimen chiita, que es el máximo representante de los sunitas, que es Arabia Saudita, y también Egipto, por ser la mayor potencia musulmana árabe de la zona, con lo cual, y también siendo suní, pues iban a ser los que con mayor fuerza se iban a oponer. Así que aquí la doble sorpresa es, primero, que se pueda contar esto después de un año de dejar el cargo. Yo creo que en otros países incluso lo considerarían esto como un delito grave de revelación de secretos. Y segundo, que en este caso, pues lo que está contando no tendría que ser ningún secreto y no tendría que ser nada de lo que nadie se escandalice ni tendría que poner el grito en el cielo. La policía de Israel ha detenido este martes a 34 manifestantes tras una nueva protesta de cientos de ultraortodoxos en Jerusalén que han lanzado piedras, huevos y botellas contra los agentes desplegados en un centro de reclutamiento del ejército. Los manifestantes protestaban por la detención de una joven en el centro, denunciando una persecución religiosa y prometiendo morir y no alistarse. La protesta ha tenido lugar apenas 2 días después de la detención de otros 36 ultraortodoxos durante una protesta en Jerusalén contra el reclutamiento de miembros de esta comunidad que ha derivado en disturbios. La protesta fue convocada por el rabino Shmuel Auerbach, que encabeza el grupo ultraortodoxo lituano y que ha denunciado que la Torá está siendo denigrada por la detención de 12 ultraortodoxos que se negaron a alistarse. Bueno, ya ven que las detenciones de ortodoxos son prácticamente
diarias a medida que se van sucediendo estas manifestaciones. Y estas manifestaciones se van incrementando a medida que se intenta llevar a la práctica una ley que ya ha sido refrendada varias veces en Israel, porque tengamos en cuenta una cuestión. La ley de Israel obliga a un tiempo de servicio militar obligatorio para todos, a menos que uno tenga algún problema médico o, por ejemplo, si está estudiando una carrera, se puede pedir una postergación hasta que termine los estudios, etcétera, etcétera. Pero el tema es que los ultraortodoxos en general se manifiestan en contra de cualquier forma de reclutamiento y lo consideran una ofensa, porque ellos bastante hacen, y aquí abro comillas, por la defensa de Israel, rezando por las almas y de los soldados. Así que esa es su misión, no quieren asumir ninguna más, porque creen que su papel en la sociedad debe dirimirse de esa manera. Es más, les gustaría que toda la población hiciera exactamente como ellos. O sea, que en vez de organizarse y tener una economía y tener una sociedad normal, fueran todos ultraortodoxos, retrocediéramos unos cuantos siglos en las cuestiones culturales y de relación social y viviéramos de su manera. Pero evidentemente los ultraortodoxos son una minoría. A pesar de la presencia que tienen en los medios de comunicación, especialmente fuera de Israel, donde muchas veces para ilustrar cualquier noticia sobre este país se ponen fotos o de soldados o de ultraortodoxos, pues todos los partidos ultraortodoxos sumados y con sus aledaños y con todos los simpatizantes no suman más del 15%. Lo que pasa es que son el fiel de la balanza entre las fuerzas generalmente políticas que puede haber en el país, entre derecha, izquierda, etcétera. Si me permiten el símil, aunque no tiene nada que ver en el terreno de la ideología, sí que a nivel político desempeñan un poco el papel que en España han desempeñado tradicionalmente los partidos nacionalistas, que no les importa ir a veces con el centro derecha, a veces con el centro izquierda, mientras se aseguren sus exigencias y obtienen unos beneficios generalmente muy superiores a la representatividad que tienen en porcentaje en la población general. Así que bueno, estas detenciones seguirán, estas manifestaciones seguirán. Como dice la noticia, se han detenido 34 manifestantes y en la protesta no había más que algunos cientos, igual eran 500 personas, pero el problema es que son muy violentos. Uno tiene la imagen de que si alguien es muy piadoso, muy religioso, pues va a ser una persona pacífica y no siempre este estereotipo va con la realidad. Están ahí lanzando piedras, bueno, por supuesto insultando y escupiendo, pero lanzando piedras, huevos, botellas de vidrio, etcétera. O sea que no se les puede dejar ahí solamente en pro de la libertad de expresión, a que hagan absolutamente lo que quieran de este mundo y de su país. El Gobierno de Unidad de Palestina ha pedido este martes a los empleados de la Autoridad Palestina que dejaron de trabajar en la Franja de Gaza en 2007 tras la toma de control del enclave palestino por parte de Hamás que vuelvan a sus puestos, provocando las críticas del grupo islamista. Se trata de unos 20.000 funcionarios como parte de la aplicación del acuerdo de reconciliación alcanzado en El Cairo. La decisión pone en duda la situación a la que harán frente las decenas de miles de funcionarios contratados durante los últimos 10 años por Hamás, que prometió traspasar el poder en Gaza de cara al 1 de diciembre. El grupo islamista ha tildado la decisión de violación de los acuerdos existentes. Hamás y Al-Fatah no han acordado de momento ningún gabinete de unidad que incluya al primero de estos movimientos, aunque es posible que el tema salga a colación en las nuevas conversaciones que ambas partes mantendrán próximamente en El Cairo. Bueno, nuevamente la fecha del 1 de diciembre está a la vuelta de la esquina, a solo horas de distancia, y todo hace pensar de que estas negociaciones
o esta reconciliación va por muy mal camino. A pesar de los encuentros, a pesar del padrinazgo que ejerce el gobierno egipcio y el interés que están poniendo también otros países de la zona en resolver el conflicto interno palestino, parece que una vez más va a fracasar. Ahora el problema es incluso administrativo. Ayer hablábamos del tema de la seguridad, que van a ser los 40.000 miembros armados de Hamás que controlan la seguridad de la Franja de Gaza y que tendrían que deponer las armas y que han dicho que de eso nada y que seguirán atacando a Israel y no sé qué. Y ahora el problema es que una de las medidas para administrar de forma centralizada desde Ramallah todo lo que es la autoridad palestina también en la Franja de Gaza, pues ellos tienen sus propios empleados, sus propios funcionarios, que tuvieron que dejar de ejercer su labor en 2007 cuando Hamás tomó el poder en la Franja de Gaza. No solamente tomó el poder y no permitió a estos funcionarios seguir trabajando para la autoridad palestina, sino que nombró a decenas de miles de personas para reemplazarlos. Y entonces, si ahora vuelven los funcionarios, ¿qué van a hacer ellos con las decenas de miles de personas que vivían del funcionariado en la Franja de Gaza? Pues evidentemente esas personas se quedan sin trabajo y van a engrosar las filas de la gente que no tiene trabajo, que no tiene un futuro demasiado prometedor en la Franja de Gaza y que estarán a expensas de la buena voluntad y del buen hacer de la autoridad palestina para que esta situación se revierta y empiece a florecer la zona. Si bien en lo que es Cisjordania, en lo que es los territorios administrados por Ramallah, sí que podrían mostrarles que las cosas ahí desde el punto de vista económico van muy bien. Es una de las zonas del mundo que más han mejorado en los últimos años su situación económica y ese bienestar económico se nota en la calle, los coches nuevos, etcétera, etcétera. Y no hablamos solamente de la dirigencia, que por supuesto tiene un grado de corrupción que hace que se aseguren un nivel de rentabilidad máximo y a través de sus cuentas secretas en paraísos fiscales, sino que el resto de la población en lo que es Cisjordania también vive un buen momento económico. Y esa también es la receta que Israel trata de promover entre los palestinos para llegar a una situación de posible diálogo sobre bases racionales y no sobre la imposición del lenguaje del terrorismo. Pero Hamás vive en una esfera en la cual todavía se mueven bajo parámetros tremendamente ideológicos, fundamentalistas, ni siquiera nacionalistas, es decir, que ellos, el objetivo no es llegar a proclamar un Estado palestino, sino es echar a los judíos de la zona. Con lo cual, toda esta forma de actuar de la autoridad palestina les resulta bastante incómoda, ajena y en contra de sus principios. Así que no sabemos exactamente, a pesar de lo golpeada que está Hamás, de la falta de soporte que tiene no solamente dentro del enclave costero, sino, y esto es lo que más acusa, la falta de apoyos internacionales que tenía antes con Irán, con Turquía, con Qatar, y que ahora han cerrado el grifo de los beneficios económicos, pues ahora se ven enfrentados a la dura realidad de que no son nada, no son nadie, y que los que más condiciones cercanas al trato despreciativo y como ciudadanos de segunda y tercera categoría van a ejercer sobre ellos son sus propios hermanos palestinos asentados apenas a 50 o 60 kilómetros de distancia. Hasta aquí la primera parte de estas noticias. Hacemos ahora una pausa y volvemos con la agenda cultural.
Estamos ya en la segunda parte de las noticias con Raquel y la agenda cultural. ¿Qué tal? Hola, muy bien, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos, vamos a la calle. Hace frío en la calle, pero hay que sacar las luces, claro. Hay que encender la Hanukkah. Exacto, hay que celebrar Hanukkah en la calle. Es un recordatorio, porque ya se lo decíamos. Sí, además, hemos hoy hablado. Sí, les traemos nuevos datos acerca de quiénes organizan el evento y que vamos a poder disfrutar el día 12 de diciembre a las 7 horas en la Plaza de la Villa. Ya saben, muy cerquita del Centro Sefarat Israel, es en esta plaza que antiguamente albergaba el Ayuntamiento de la capital. Bueno, pues la Fiesta de las Luces en Madrid va a contar con actuaciones del Centro Ibn Gabirol, el Colegio Estrella Toledano, ya saben, el Colegio Judío de Madrid, y también del coro del Club de Día de la Comunidad Judía de Madrid. Música y cantos judíos los podremos escuchar a cargo del dúo Jorge Rosenblum y Eduardo Paniagua. Danzas de la compañía Trotadanza, o sea que podremos también bailar. Y participarán en este evento Yahad, Maccabi, Betel, 18 Plus y Talmud Torah. Habrá, como les decimos, baile, por supuesto, los tradicionales sufjaniot y té para todo el público, que se agradece porque, como decías, Alex, empieza a hacer frío y es tradicional celebrar Hanukkah en la calle, muy abrigados. Muy abrigados y seguro que tanto Sí. los dulces como el té harán que se entre un poquito en calor. Bueno, organizan el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid y Centro Sefarat Israel, y estamos todos invitados. Bueno, pues ya saben, están todos invitados, así que allí les esperamos. Continuamos. El próximo 9 de diciembre se cumplen 40 años del fallecimiento de la gran autora judeo-brasileña Clarice Lispector. Un día después, el 10 de diciembre, se celebra la Hora de Clarice, un evento internacional que homenajea anualmente a la escritora en la fecha de su nacimiento. A semejanza de Bloomsday, se organizan debates, conferencias, exposiciones de fotografías, mesas redondas y lecturas de texto en torno a la figura de Clarice. Ella nació en Ucrania el 10 de diciembre de 1920 y falleció en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977. Sorprendió a la intelectualidad brasileña con la publicación en 1944 de su primer libro, Cerca del corazón salvaje, en el que desarrollaba el tema del despertar de un adolescente y por el que recibió el premio de la Fundación Grasa Araña 1945. Lo que entonces se consideró una joven promesa de tan solo 19 años se convirtió en una de las más singulares representantes de las letras brasileñas y fue decisiva en su renovación. Editorial Siruela recientemente ha publicado ¿Por qué este mundo?, una biografía de Clarice Lispector escrita por Benjamin Moser, que ya es un libro de referencia en todo el mundo sobre esta extraordinaria figura. Además, Siruela cuenta con otros títulos de Lispector como Correo Femenino, Queridas Mías, Agua Viva, Aprendiendo a Vivir, el propio Cerca del corazón salvaje, Solo para mujeres. Bueno, no les contamos todos los títulos de Clarice Lispector. Les animamos a acercarse a esta autora y estamos esperando a ponernos en contacto con Benjamin Moser para que nos hable de esta biografía, que ya es, como les decimos, un libro de referencia en torno a Clarice Lispector. Pues mientras tanto, mientras hablamos con Benjamin Moser, nosotros continuamos con la agenda y cerramos el día de hoy. Sí, cerramos un poco, es una noticia que podría muy bien haber entrado a formar parte de las noticias de los lunes, pero bueno, queremos darla porque nos parece también importante, y es que han pedido al Papa Francisco que no acepte la invitación a la salida del Giro de Italia, que, como saben, se efectuará el próximo 4 de mayo en Jerusalén. El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría invitado al pontífice a participar en esta salida del Giro número 101, que abandona Italia, abandona Europa por primera vez, comienza fuera del continente europeo, y no sabemos aún si el Papa aceptará esta invitación. El caso es que dos organizaciones cristianas de Palestina, la Coalición Nacional de Organizaciones Cristianas en Palestina y Kairos Palestina, Iniciativa Cristiana Palestina, han enviado una carta al Papa para que rechace esta invitación. En la misiva se alude a la desafortunada insistencia en lavarse las manos, entrecomillado, por supuesto, lo estamos leyendo, ante la ocupación militar por parte de Israel y su grave violación de los derechos humanos.
Los firmantes piden al Papa el mantenimiento de la honradez deportiva y protegerla de la manipulación y su abuso comercial. Así que no sabemos si también la agenda papal permite que asista a inauguraciones de carreras ciclistas. Bueno, pero puede que esta semana atentos. O puede que en las noticias de los lunes les contemos si el Papa ha aceptado o no esta invitación. Todavía queda mucho tiempo, además, hasta mayo. Sí, pero bueno, lo que es claro es que el Giro comenzará allí en Israel. Entonces, ¿hasta mañana, Alex? Hasta mañana, hasta Raquel. Mañana. Hasta mañana a todos.